eh, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de nuestro seminario de Teología Latinoamericana. Le damos las gracias también al doctor José Legorreta, que nos acompaña y que nos ha hecho el favor de facilitarnos también este momento de reflexión, de compartir y de repensar el modo en el que somos iglesia. Entonces, le cedo la palabra al doctor Legorreta para que nos siga animando en esta reflexión. Pues buenas tardes. Pues quisiera retomar un poco lo del hilo que veníamos platicando la vez anterior. Yo les estaba planteando sobre todo como los antecedentes, o sea, para entender de alguna manera cuáles son los ejes en los cuales se debate la iglesia en el mundo actual. Pues es, pues sí, como que muy importante entender primeramente como de dónde venimos, Y para esta segunda parte, yo ya les había comentado la vez anterior que lo que quería era, pues, partir como hacia una iglesia sinodal y en salida que les decía, ver un poco el diagnóstico que hace el Papa Francisco. Les voy a compartir lo que habíamos visto la vez anterior. Aquí está. No sé si ahí se ve. Sí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la vez anterior lo que tratamos es prácticamente la primera parte, lo del primer apartado de la trayectoria de la Iglesia Latinoamericana, del preconcilio al pontificado de Francisco. No alcanzamos a entrar del todo al asunto del invierno eclesial, que es lo que desde donde quisiera arrancar, planteando un poco de más de lejos algunos lineamientos del concilio que van a ser problemáticos más adelante. Y bueno, para entrar finalmente, pues como en esta sección de ver, pues cuál es el diagnóstico que tiene el Papa Francisco de la Iglesia, cómo plantea el asunto de la renovación y reforma, o lo que él llama el asunto de la conversión pastoral, y de manera sumamente escueta, pues ver lo que él llama el camino de la sinodalidad como un proceso de renovación, y bueno, pues las tareas pendientes que quedan de cara a este cambio. Lo primero que me gustaría como plantear es lo que ya mencionábamos la vez anterior, de que provenimos de un esquema eclesial, pero también de una mentalidad que no era solo ni principalmente de la iglesia, sino un esquema cultural bastante dualista. Y lo que hace el concilio, entre otras cosas, es intentar como ir más adelante de ese dualismo. Entonces, para empezar en esta segunda parte, quisiera como en un primer momento retomar algunas ideas del concilio, porque aunque se plantearon en aquel entonces, pues quedan pendientes. El otro asunto, ver lo del invierno eclesial, y de ahí luego irnos hacia lo del diagnóstico del Papa Francisco y la presión de la iglesia. Voy a cambiar de diapositiva. Brevemente quisiera que viéramos algunos asuntos que tienen que ver con el asunto de cómo se veía el concilio. Nada más déjenme encontrarlo rápido. A ver si es aquí. No, este es el mismo que les presenté. Permítanme tantitito. Ven que siempre la tecnología a la hora de la hora. Los que no somos tan hábiles. Ya lo encontré. A ver, va de nuevo. Pero lo que quiero plantearles aquí de manera muy, muy rápida, así telegráfica, diría yo, son como los cambios que hace el Concilio Vaticano II para superar el dualismo, y que es algo que todavía queda pendiente. Entonces, lo que voy a presentarles aquí es más o menos como una tesis de cómo se movía la visión dominante de la Iglesia antes del concilio, y luego lo que planteó el concilio, sobre todo
pues fijándome mucho en esa constitución que se llama Gaudium et Spes o Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Entonces, por ejemplo, rápidamente retomo esto para arrancar hacia adelante. Fíjense, desde una visión así como muy tradicional, se puede decir que la Iglesia operaba y la religiosidad en general desde un esquema dualista donde el mundo es uno de los enemigos del alma, lugar de tentación y de pecado. Entonces, para la Iglesia el mundo no merecía como atención y por eso la Iglesia se preocupa más de las cosas de Dios, la gracia, el Espíritu, etcétera, ¿no? Lo que plantea el documento del Concilio de Gaudium et Spes es revolucionario en este sentido, porque dice que no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia, que la Iglesia es solidaria de todo el género humano y toda su historia. Entonces, a diferencia de la visión anterior, donde una cosa es la Iglesia y otra es el mundo, lo que va a decir el Concilio, que no hay nada verdaderamente humano que no haya eco en el corazón de la Iglesia, y entonces el Concilio pues, se dirige a todos. Si lo vemos desde el punto de vista antropológico, esto es la visión que se tiene del ser humano, antes del Concilio hay una visión dualista que determina que uno de los objetivos básicos que debe perseguir la Iglesia es la salvación de las almas, ver por la religión, los asuntos del espíritu, la gracia y la otra vida. Y lo que sucede frente a eso es que el Concilio plantea que es la persona humana la que hay que salvar, es la sociedad. Entonces dice, es el hombre, pero el hombre todo entero. Obviamente no había todavía un lenguaje de género, entonces vamos a dejarlo como está. Decía el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. Dice el Concilio que es el objeto de toda la atención de la Iglesia. Entonces nada que la Iglesia anda salvando almas. Por ejemplo, en el caso de la espiritualidad, se suponía bajo ciertas corrientes que dedicarse a servir a Dios suponía alejarse del mundo y sus preocupaciones, pues como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Pero el Concilio va a decir cosas interesantes. Por ejemplo, dice, los hombres y mujeres que mientras procuran el sustento para sí y su familia realizan su trabajo, sea doméstico, sea el que sea, de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirve al bien de sus hermanos, etc. O sea, desarrollar el trabajo que hacemos cotidianamente es desarrollar el trabajo del Creador. Y por eso previene el Concilio y va a decir que se equivocan aquellos que pretextando que no tenemos aquí una ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas. Entonces, el Concilio lo que está diciendo, ¿quieres dedicarte a Dios? No tienes que irte a encerrar a una cueva o escaparte. En lo que estás haciendo puedes hacer. Entonces, esto pues ya planteaba otra visión. Un asunto también aquí muy relevante es que se consideraba que como la Iglesia era la depositaria de la revelación plena de lo que Dios quería, entonces desde la doctrina la Iglesia ya sabía todas las respuestas casi para cualquier problema. Y el Concilio pues va a decir que no, que la Iglesia no tiene respuestas a la mano para cada cosa, que los obispos tampoco lo saben todo, tienen que dialogar, tienen que prepararse, y que la Iglesia necesite la ayuda de todos los demás, que por eso es necesario escrutar a fondo los signos de los tiempos, de la época, e interpretarlos a la luz del Evangelio. En fin, aquí simplemente son como algunas pinceladas de estos cambios que plantea el Concilio, que va a ser importante porque el Concilio lo que intenta es ir más allá de una visión puramente unilateral o dualista. Ahora, ¿qué tiene esto para lo que estamos viendo de la Iglesia en América Latina? Pues fue complicado y sigue siendo complicado porque cuando hablamos de una iglesia preconciliar, que hay que tener cuidado, no es que la iglesia solamente piense así, sino es la sociedad. Y la sociedad le cuesta trabajo cambiar eso. De hecho, todavía aunque no esté uno en el ámbito religioso, vamos a decirlo, la gente se sigue moviendo con esquemas dualistas, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu, materia y demás, ¿no? Y cuando se ve la cuestión religiosa, se ve como si fuera una cuestión puramente, o algo, no puramente espiritual, pero sí algo como alejado
de lo que es pues, la vida común y corriente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, lo que veíamos también la vez anterior, pues estos cambios que intenta algún sector de la iglesia latinoamericana generan una serie de tensiones. Es importante mencionar, y ya lo habíamos también relatado la vez anterior, que en la iglesia, como en la sociedad y hasta como en las familias, hay diversidad de corrientes y tendencias y enfoques. Entonces, nunca pensemos que porque el concilio dice algo, la iglesia inmediatamente funciona así. No, esto no es de esa manera, sino que siempre hay grupos que resisten, grupos que quieren ir más adelante, personas, diócesis que van por un lado y otras por otro. En el caso mexicano, por ejemplo, después del concilio, fue claro que hubo ciertas diócesis que sí trataron de avanzar más en esta ruta que planteó el concilio, como la diócesis de Ciudad Guzmán, la diócesis de San Cristóbal, en su momento la diócesis de Ciudad Juárez, por mencionar algunas. Y hubo otras que no, que justamente iban en el sentido inverso, ¿no? Incluso hubo ciertas diócesis que avanzaron en un sentido y dieron la vuelta y terminaron en otro. Estoy pensando en la diócesis de Cuernavaca, ¿no? Con Méndez Arceo se dio un avance muy importante allá en los años 70, por ejemplo, y después pues, hubo un recambio ahí generacional y se echa para atrás todo este movimiento pues de renovación eclesial. ¿Qué quiero decir con eso? Pues en la iglesia siempre ha habido tendencias por un lado, pero en la década de los 60, 70 sucedió algo importante. El movimiento de iglesia de renovación, que no era mayoritario, fue un movimiento de iglesia que fue como sofocado, vamos a decirlo así, por dos corrientes, ¿no? Por una corriente eclesial muy fuerte, que estaba en contra de esto, y por una corriente sociopolítica, ¿no? En los años 80, por ejemplo, fue común que el tema, por ejemplo, de una iglesia comprometida con los pobres o con el cambio social, pues fue atacada por otros sectores también de la iglesia, ¿sí? Por eso la vez anterior les decía que no se vale como generalizar, que la iglesia siempre ha estado de un lado, siempre ha estado del otro. La iglesia siempre ha habido una pluralidad de corrientes. Estoy pensando, mientras en el ejemplo que poníamos, ¿no? De Chile, que aquí tenemos un compañero, mientras había un sector del episcopado que recibía con Te Deum a Pinochet, había otro sector del episcopado que estaba, pues, buscando a los desaparecidos, a los torturados, etcétera, ¿no? Lo mismo sucedió en Centroamérica y demás. Entonces, no se puede generalizar una sola postura de un lado o de otro, sino que siempre ha habido estas tensiones. Pero lo que sucede, si hay un cambio significativo de estas tensiones, a partir de 1978-79. Ahí coincide un poco con la muerte de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I, que prácticamente no pinta porque duró poquitito, y más bien Juan Pablo II. Y desde esta perspectiva, también ver un poco las fuerzas políticas que había. Del lado sociocultural y político, había pasado, bueno, no hay que perder de vista que en los años 70 hubo muchos movimientos, pues, guerrilleros que intentaban una liberación nacional, ¿no? Prácticamente toda América Latina se sembró de estos movimientos, desde Argentina hasta Guatemala, salvo el caso mexicano, que fue, aunque tuvo sus movimientos en los 50, en los 60, ya hacia 70, 80 no pintó mucho esto. En cualquier caso, aquí lo relevante es que varios de estos movimientos coincidieron en algunas visiones con lo que se proponía desde esta iglesia, esta corriente de iglesia renovada. Por ejemplo, algo que se planteó con los obispos desde 1968 en América Latina es que el cambio no podía venir dentro del mismo sistema. O sea, si se quiere un cambio, no puede ser más de lo mismo porque no hay por dónde. Bueno, esta visión del 68, pues coincidía con estas visiones también revolucionarias de algunos grupos, ¿no? De tal manera que este tipo de movimientos de iglesia empezó a ser como sofocada por dos frentes. Una de parte de los diversos estados latinoamericanos
incluso de la política norteamericana. Hay unos textos muy interesantes por ahí de los años 80 que se llamaron los documentos de Santa Fe, a lo mejor algunos de ustedes los conocieron o han escuchado, que fueron los informes que le preparó la CIA al gobierno de Reagan, por ejemplo, y entre los temas que tiene que atender el gobierno norteamericano para pues, el control continental de América Latina era controlar la teología de la liberación y las comunidades de base. O sea, era un objetivo político-militar, no era cualquier cosa, lo cual se entiende en algunas regiones donde esto pues se llevó de manera radical, ¿no? Tenemos el caso de El Salvador, por ejemplo, donde el ejército preparado por Estados Unidos, el ejército salvadoreño preparado por Estados Unidos, pues es el que perpetra el asesinato de Óscar Arnulfo Romero y los jesuitas de la UCA, por decir algo. Entonces es un contexto fuerte, o sea, una iglesia asediada políticamente, pero también asediada por una corriente eclesial tremenda, ¿no? Coincide esto con el pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II, que muchos empiezan a hablar por ahí a los años 80, de que empieza un proceso de involución, le decían. Esto es un proceso como de echar atrás las reformas del concilio. Y bueno, no es que Juan Pablo II fuera malo, yo por lo menos lo veo así, yo creo que Juan Pablo II estaba muy condicionado de donde él venía. Él era polaco, le había tocado la Segunda Guerra Mundial, todo el problema judío, y realmente la ocupación fuerte de Polonia, y la que duró décadas, no fue la alemana, esa duró 5 años, 6, 7, exagerando. La que duró fue la soviética, de 1945 hasta 1970, 60 y tantos. Entonces, y esa ocupación soviética se identificaba con el comunismo, ¿no? En Europa. Entonces, cuando Juan Pablo II lo eligen papa, pues él no está pensando que le cuenten lo que es el comunismo. Él dice, yo lo padecí desde niño, ¿no? Entonces, cuando le llegan las noticias de que hay unos sectores de iglesia que se están involucrando o tienen unas visiones pues, de corte marxista, como se hablaba en aquel tiempo, le preocupa mucho y trata de taparlo. Trata de taparlo y de frenarlo, sobre todo. Obviamente, pues lo que perdía de vista en su momento el Papa Juan Pablo II, pues es que el mundo no es Polonia, ¿no? Eso también es importante, porque cada realidad, aunque vivamos una cosa, en cada realidad es diferente. Pero bueno, bajo esa visión de Juan Pablo II, si hay una visión, entonces, que empieza a ir poniendo, por una parte, freno a estos movimientos, y por otra parte, Juan Pablo II lo que intenta es como uniformar a la iglesia. Y esto va a dar lugar a lo que algunos hablan de un invierno eclesial. ¿Qué querían decir con esto? Bueno, pues un periodo en el cual como que se enfría la dinámica de renovación eclesial, volviendo incluso a cosas que ya estaban superadas, ¿no? Por ejemplo, el control central desde el Vaticano, la censura a los teólogos, la censura a movimientos, y todo esto pues se vio como un invierno eclesial, y algunos dirían más bien como una era de hielo, ¿no? El asunto es que esta iglesia, desde este punto de vista en América Latina y demás, es la que recibe Juan Pablo II. Y es aquí donde quisiera retomar lo que ya habíamos empezado a dialogar la vez anterior. Y déjenme ver dónde estaba aquí, ¿no? Lo que hace el Papa Francisco, que esto es muy interesante, es que cuando llega a su pontificado, va a retomar una serie de elementos que venían del concilio y que venían de la iglesia latinoamericana. Aquí señalo solo algunos. Por ejemplo, el primero, que era, ya lo habíamos visto la vez anterior, o ahora al inicio, se decía en el concilio que no hay nada que no haya eco en el corazón de la iglesia. Por eso el concilio pedía escrutar los signos de los tiempos y analizarlos a la luz de la fe y actuar. Bajo esta perspectiva, entonces es que pues va tomando fuerza, sobre todo en América Latina, el método inductivo ver, juzgar y actuar, que cuando lo aplican en los años 60, 70,
pues se ve que la realidad del continente pues es una realidad de violencia, de marginación, de exclusión, y que vista desde la fe es una situación de pecado, por lo cual los movimientos cristianos se involucran en un cambio de sociedad, porque es un cambio pues exigido desde la fe. Otro elemento que se retoma del concilio y que después va a retomar el Papa Francisco es este asunto de la iglesia pobre y de los pobres. El concilio planteó que la iglesia debe ser signo e instrumento de salvación, que es lo que tenemos en la columna de la izquierda. Lo cual quiere decir que lo importante no es la iglesia, sino aquello que la iglesia realiza y significa. Lo que hacen entonces en América Latina la iglesia de los 60s y 70s es plantear que la iglesia en América Latina, para ser signo e instrumento de salvación, solamente puede serlo en la medida en que es salvación, liberación. Esto es, en que la salvación que se anuncia tiene una incidencia social. Por eso muchos sectores eclesiales se involucraron en movimientos pues, de liberación. Y esto va generando una fisonomía de lo que en esas décadas se hablaba de una iglesia pobre y de los pobres. Decían, bueno, pues sí, si la iglesia en América Latina está constituida mayoritariamente por católicos cristianos, y en la década de los 60, 70, esta mayoría del 100% de cristianos, el 90% es pobre, pues es una iglesia pobre y de los pobres. Además, coincidía con algunas líneas tanto evangélicas como de la tradición, y que primero fue vista con cierta desconfianza, pero después pues incluso fue asumido por el magisterio de la Iglesia Universal. Otro tema muy interesante va a ser que mientras el concilio planteó una iglesia misterio, esto es una iglesia que tiene una parte humana y una parte divina, y que tiene una común igualdad y dignidad que se hace presente como un pueblo, entonces en América Latina, retomando esto y pasando por eso que platicábamos la vez anterior de la Iglesia Comunión, van a empezar a suscitarse nuevos ministerios y a replantearse y resignificarse para qué sirven los llamados ministerios ordenados y la vida religiosa. Por ejemplo, en los años 70, 80, varios institutos religiosos dejaron sus casas o sus escuelas principales para irse a trabajar en medios pobres, ¿no? Digo aquí que, bueno, la mayoría parece ser que son mexicanos, pues conocerán cómo, por ejemplo, los jesuitas dejaron el Colegio Patria para irse a vivir entre los pobres, ¿no? Y se dividieron los jesuitas, los que no quisieron irse con los pobres se quedaron con la Ibero, y los otros se fueron a otro tipo de grupos, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, en Venezuela, hubo provincias de religiosos como la de los franciscanos que se dividieron radicalmente, unos apoyando una línea de compromiso y otros tratando de conservar lo mismo, y se pelearon tremendamente. Lo mismo sucedió en otros lugares. Pero también otro asunto que va a ser muy interesante es que hay un replanteamiento y resignificación de los ministerios. O sea, no es que ya no hubiera sacerdotes o obispos, sino que hay obispos y sacerdotes que empiezan a actuar de otra manera, a vivir con la gente, acompañarlos en sus luchas, padecer con ellos, y empiezan a generar experiencias muy importantes, donde el ministerio no es como el jefe, el patriarca, el que lo sabe todo y el que lo puede todo en una comunidad, sino aquel que facilita la convivencia, aquel que es el líder de la comunidad y que también es quien preside la celebración y representa a la iglesia. Entonces, se van generando incluso nuevos perfiles. En el caso de los obispos también esto es muy claro. Frente a esta figura dominante hasta hoy, ¿no? Del señor obispo, pues con todas sus dignidades, bastones, anillos y todo lo demás, hay otra serie de obispos que empiezan a replantear su función y su servicio a la iglesia y se visten como la gente, caminan con ellos, se comprometen con sus luchas. Y hay muchos obispos ahí muy importantes, brasileños, argentinos, mexicanos, hay de todo. Entonces, esto es muy importante porque esto que tenemos aquí a la
derecha, en la última columna, del método inductivo, de la Iglesia de los pobres, de los nuevos ministerios y de replantear y resignificar el ministerio ordenado. Estos son asuntos que va a retomar el Papa Francisco. El Papa Francisco, por ahí de 2015, si no mal recuerdo, casi recién que sube al pontificado, emite un documento, una exhortación que se conoce como Evangelii Gaudium. Muy interesante este documento porque, de hecho, pues la mayoría de los conocedores del tema dice que fue la carta programática del Papa, de su actual pontificado. Y ahí lo que plantea es, pues, que hay que ver por una iglesia en salida. El Papa dice que el diagnóstico que hace de esta iglesia que pues le hereda el invierno eclesial, la describe como una iglesia tristemente instalada, encerrada sobre sí misma, carente de entusiasmo evangelizador, con instituciones, lenguajes y modos de vida poco aptos para el anuncio de la alegre noticia del Evangelio. Hay más rasgos que pone, por supuesto, el Papa, pero aquí es interesante porque este es como los rasgos fundamentales de la fisonomía de esta iglesia heredada del invierno eclesial. Y para ello lo que propone el Papa Francisco es una revisión y reforma de toda la vida de la iglesia, esto es, cómo vive, cómo opera. Y frente a esto, el Papa Francisco va a decir lo que necesitamos frente a esta situación es una conversión pastoral, que la va él a tratar como de plantear como una iglesia en salida. O sea, una conversión pastoral supone cambiar a la iglesia para desechar todo aquello que no contribuye a que una iglesia sea signo e instrumento de salvación y liberación. Esto lo deja clarísimo el Papa Francisco. Y es en esta perspectiva donde el Papa va a situar dos asuntos muy interesantes. Uno es el tema de la sinodalidad. Lo de la iglesia en salida indica una iglesia desinstalada, pero lo de la sinodalidad va a tener una relevancia especial. Por ejemplo, se va a plantear desde esta perspectiva que lo sinodal es un nuevo modo de proceder que espera el Señor de su iglesia. Entonces, cuando hablamos de lo sinodal, aquí lo interesante es no entenderlo como un procedimiento operativo ni una ingeniería, sino ante todo una forma específica de vivir y obrar de los cristianos que se manifiesta en un trabajo que él lo menciona caminando juntos, reuniéndose en asambleas, participando en la evangelización. O sea, lo que él está planteando es un trabajo, vamos a decirlo con un término medio técnico, un trabajo comunitario o colegial. La iglesia tiene que caminar por ahí. Y esto es a lo que se le llama, o lo que él intenta llamarle una iglesia sinodal. Desde esta perspectiva, para que esto funcione, la sinodalidad requiere instancias eclesiales que recojan, promuevan y valoren la pluralidad y la multiculturalidad del sentido de la fe de los fieles. Está con unas palabras en latín, pero no le hagan mucho caso al latín. Sino es este sentido, como instinto que se tiene en los creyentes de que es importante para vivirla. De hecho, es en esta perspectiva y en este marco donde hay que ubicar, por ejemplo, esto que dialogábamos la vez anterior sobre la asamblea eclesial. La asamblea eclesial realmente intenta ser como la puesta en marcha, entre otras iniciativas, de esta iglesia sinodal, ¿no? Que camina juntos, que se reúne en asambleas, que discute temas, y bueno, y que participa de esta manera en la evangelización. Bueno, vamos bien. Aquí el asunto, visto desde esta perspectiva, implica y abre una serie de caminos importantes. Por ejemplo, el Papa Francisco, para el tema de la sinodalidad, ha recuperado el tema del método ver, juzgar y actuar. Y digo recuperado porque por ahí de finales del siglo XX y principios del que ahora estamos, algunos documentos de la Iglesia realmente dejaron atrás este método, incluso fue criticado. Se retomó esta idea de una iglesia comprometida con los pobres. Se va a tratar también de plantear una iglesia
que reforme a la iglesia. Y aquí quisiera detenerme en un tema que es muy relevante. Desde el siglo XVI, o sea, hace poco más de 500 años, la Iglesia Católica dejó de hablar de reforma, porque cuando se dio este movimiento con Lutero, Calvino y demás, el término reforma pues fue algo incluso medio traumático para la Iglesia Católica, y entonces se evitó hablar de la reforma de la Iglesia. Cuando mucho se hablaba de que quienes tenían que reformarse eran los integrantes de la Iglesia, pero no la Iglesia en cuanto tal, decían, la Iglesia es santa pero con pecadores, por ejemplo, había una expresión que iba por ahí, y que trataba de plantear esto. Pero ya incluso en el siglo XX, pues la Iglesia, el mismo Concilio Vaticano II fue muy cuidadoso de no hablar de reforma. ¿Sí? Cuando lo mucho se habló de ayornamiento, de una renovación, pues por el estilo, y los mismos obispos latinoamericanos fueron un poco excesivos, yo diría excesivamente cautelosos para no hablar de reforma. En este sentido, el Papa Francisco sí trae como un aspecto bastante, yo diría, como novedoso, porque es el primer Papa, yo creo que en los últimos 300 años, que desde el papel que tiene y la función que tiene en la Iglesia, habla de la necesidad de una reforma de la Iglesia. Justamente porque como habla de una Iglesia en salida y que hay que desinstalar la Iglesia de cómo está, dice el Papa que hay que hacer una reforma, y cuando él dice de qué, pues empieza a hacer un elenco muy interesante. El Papa Francisco dice, hay que reformar el lenguaje. Dice, porque hay gente que está prácticamente identificada con un lenguaje, pero no con la misión de la Iglesia. Hay que reformar las costumbres, hay que reformar los métodos, hay que reformar los símbolos. Incluso retoma algo que lo había dicho el concilio, que es muy interesante, que es, dice, la Iglesia necesita hacer una jerarquía de verdades. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que profesamos en la Iglesia está al mismo nivel. En la Iglesia se ha caído en una especie de vicio que se da, por ejemplo, en los noticieros, que presentan igual el naufragio de un gatito que el bombardeo a Irak, como si tuvieran la misma importancia. Y no. Entonces, lo que está diciendo el Papa Francisco, hay que revisar qué es más importante y qué no. O sea, ¿qué es más importante para la salvación? ¿Qué sé yo? ¿Hablar del agua bendita o hablar del compromiso en favor de los más vulnerables de la sociedad? ¿Están al mismo nivel? Dice el Papa Francisco, no. Entonces, hay que hacer este proceso de discernimiento, de ver qué es lo más importante en lo que cree la Iglesia. Incluso dice, hay que reformar la curia romana, hay que reformar el mismo papado. O sea, la novedad aquí del Papa Francisco en este documento de la exhortación Evangelii Gaudium es que dice, si le preguntáramos así como en reacción, oiga, señor Papa, ¿qué habría que reformar para que la Iglesia funcione? Y el Papa, todo lo que sea necesario reformar en vistas a que la Iglesia sea una Iglesia misionera, en salida, que ensaye, que primeree, como él dice con ese neologismo. Y yo creo que aquí hay una novedad. Dicho lo cual, por otra parte tenemos el tema de qué es lo que se está haciendo realmente. Yo creo que aquí, y con esto quiero ir cerrando la participación, si bien el Papa ha abierto eso, por otra parte no podemos perder de vista las inercias y las herencias que tenemos en términos institucionales, ¿sí? O sea, para que la Iglesia pueda dar ese paso, yo creo que el primer vicio que supone es estar esperando, dependiendo que los ministros o los clérigos tomen la iniciativa. Esto ya se vio, llevamos 50 años esperando la renovación del concilio, pues esto, pues no, como que hasta ahorita no avanza. O ha avanzado poco, porque también ha habido muy buenos obispos, religiosos, sacerdotes que se han comprometido. Pero el cambio no puede ya venir de arriba hacia abajo, sino tiene que ser de abajo hacia arriba. Que esto es lo que ha funcionado y las experiencias que se tienen van por ahí. También dicho esto, habría que señalar que la Iglesia latinoamericana también se debate con las inercias y las formas de vida que están culturalmente como introyectadas en la población.
uno de los vicios más fuertes que se tiene en la iglesia latinoamericana es lo que es el clericalismo. El clericalismo es un vicio, es una patología eclesial. Una cosa es que haya ministros y otra cosa es que haya clericalismo entendido como una clase social, como un estrato eclesial que tiene poderes y tiene funciones por encima y al margen de la comunidad. Pero no solamente es la parte jurídica, sino cómo funciona en la realidad. Este es el punto, ¿no? O sea, cómo frente por ejemplo, a un común creyente, a alguien que sea clérigo, cómo su voz pesa diferente. Si un laico dice algo en su parroquia para que haya un cambio, pues lo escuchan muy poco, pero si lo dice el párroco cambia, ¿no? Pero también los beneficios que se van sacando de aquí. Entonces, de hecho, el Papa Francisco ha hecho una serie de críticas al clericalismo, que es un vicio que se tiene arraigado, que esto va fragmentando la participación tanto de los cristianos como también va alejando a otros. Esta es una parte intraeclesial. Y quizá el reto más fuerte que se tiene es lo que está sucediendo fuera del ámbito eclesial. Yo creo, esa es una opinión que habría que dialogarla con más calma, que el movimiento de la iglesia y la renovación de la iglesia está corriendo también por carriles no necesariamente conocidos eclesialmente, sino hay gente que está viviendo su fe y que desde su experiencia de vida y su convicción de fe está viviendo un tipo de cristianismo muy interesante, ¿no? Muy comprometido y muy riesgoso. Muchos de estos grupos, por ejemplo, que en México están buscando a sus desaparecidos, intentando localizar pues las fosas, que están denunciando, que hacen un trabajo muy arriesgado, otros que lo hacen en favor de los migrantes y demás. Es una forma de vivir la fe muy, muy arriesgada, pero que es una forma de ser iglesia diferente. Y yo creo que aquí es donde a veces nos estamos perdiendo porque queremos ver iglesia solamente en lo que institucional y jurídicamente es identificado como tal. Y quizá estamos perdiendo de vista que hay como formas eclesiales emergentes alternas a lo que conocemos. Y esto, pues, es muy interesante. De hecho, un poco retomando lo que habíamos dicho la vez anterior, quizá estemos asistiendo a la emergencia de otros modelos de iglesia, otros modelos eclesiales, pero que no los identificamos ni los reconocemos con este nombre como iglesias, porque no llenan el marquito muy estrecho que tenemos de lo que es iglesia. Yo creo que hay que tener cuidado de eso, porque cuando hablamos de las relaciones, del ecumenismo, de la sinodalidad, hay que ver todo lo que se está moviendo al mismo tiempo. Por ejemplo, en términos eclesiales, yo creo que lo que se mueve en términos de la asamblea eclesial es muy bueno, es fundamental, ¿no? Pero también hay muchos cristianos que se están moviendo en otras acciones. Hay, por ejemplo, experiencias en varios estados de la República donde hay grupos eclesiales de diversa índole que están muy comprometidos en esto que llaman la reconstrucción del tejido social. En Michoacán hay grupos muy interesantes en Cherán, en Tancítaro, acá en Chalco, más cerca, en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, donde son proyectos liderados e impulsados por sectores eclesiales que atienden a la revinculación de la gente, a tratar de articular el asunto del cuidado mutuo frente a la situación de violencia, que están planteando formas alternativas de una economía social y solidaria, por ejemplo, que están planteando una espiritualidad no confesional, desde lo que ellos llaman una ecoespiritualidad, que están planteando también el asunto de una resignificación y revinculación de lo que es las diversas formas de familia y que lo hacen desde la convicción de fe. Yo creo que eso es otra manera de ser iglesia y que cada vez, por ejemplo, en México, eso está teniendo un boom muy fuerte, o sea, una explosión muy fuerte, por lo menos en los últimos 8 años, me atrevería a decir. Y no es muy visibilizado, pero ahí está, ¿no? Antes de esto tuvimos en México, en América Latina, las comunidades eclesiales de base, de las cuales quedan todavía algunas, aunque no tantas como fue en los 70s, 80s,
que también han hecho un trabajo enorme, pero yo creo que esta nueva vertiente que se está sacando tiene un trabajo muy interesante y simplemente lo señalo como esas formas alternativas o emergentes de ser iglesia que sobre todo abren la posibilidad, abren la esperanza de que hay otra forma de ser iglesia que no necesariamente tiene que estar reñida con la oficial. Aquí lo importante es que se pueden articular y tiene que haber una conversión, y esa conversión pues es justamente lo que ha planteado el Papa Francisco, y que yo creo que son experiencias pues, que dan luz de cómo se puede hacer esto, lo que es una iglesia en salida, y de cómo se puede primerear, esto es, ensayar otras formas de vivir la fe, que puede vincularse con la tradición, con las autoridades legítimamente de la iglesia, pero que viven de otra manera. Y bueno, yo creo que por ahí puede ser. Entonces el camino de la sinodalidad, volviendo y con esto cierro, no es nada más lo que se hace en una asamblea oficial de la iglesia. Por supuesto que eso lo es. Pero también estas búsquedas comunitarias, hasta estos grupos de aprendizaje y reflexión, son caminos de solidaridad. En los años 70, 80, por ejemplo, en América Latina, sobre todo en Sudamérica, se hablaba mucho de la caminada de la iglesia, la caminata de la iglesia. O sea, una iglesia que camina con el pueblo, que va compartiendo sus luchas, sus anhelos, sus padecimientos, y que incluso muere con su pueblo y resucita y vive también con su pueblo. Entonces yo creo que tenemos una experiencia muy interesante y que hoy tendríamos, yo creo que una tarea enorme porque estamos en una situación muy fuerte de cambio civilizatorio. Este es el otro punto. Y ahora sí ya cierro. Esto es, hay una serie de ejes que están fracturados en la manera en cómo los seres humanos hemos convivido, por lo menos en el mundo occidental en los últimos 300 años, ¿no? El proyecto de desarrollo, el modelo patriarcal de familia, el asunto de la idea de conocimiento, en fin, son varios ejes. Y el asunto es cómo se está situando la iglesia frente a eso en términos institucionales, pero también cómo nos estamos involucrando y organizando como creyentes para vivir a la manera de Jesús en el mundo de hoy. Yo creo que ahí está el reto y pues la tarea está abierta. Bueno, hasta aquí le dejaría. Gracias. Muchas gracias, doctor Legorreta. Dejamos ahora este espacio para compartir reflexiones, preguntas, comentarios que se quieran hacer por parte de todos los que estamos participando. Y puede ser levantando la mano electrónica con la que contamos ahí en Zoom, o escribiendo también el comentario por chat. Cualquier vía es válida y podemos ir abriendo aquí el diálogo. Quizá inicio un poco el diálogo. El día de ayer un compañero comentaba algo sobre como parece que hay una tendencia ahora al conservadurismo dentro de la iglesia en algunos sectores, principalmente los más oficiales, incluso entre los sectores más jóvenes de la iglesia, pareciera que hay este retroceso, ¿no? Se deja de lado el compromiso social y se tiende ahora más a lo litúrgico, a lo y no solo eso, sino también como a posiciones más cerradas frente a la amenaza que puede existir en el exterior. No responderá esto, ya lo veíamos hace 2 años, me parece, en la clase de Sociología de la Religión, pero no responderá esto a la crisis civilizatoria frente a la evaporación de los sólidos y los absolutos valores e instituciones de la sociedad, que se busca ahora refugio como en estas instituciones. Yo creo que sí. Hay una tendencia muy fuerte que es sociocultural, que tiene que ver con una tendencia al individualismo, a un individualismo autosuficiente, sin compromiso, ¿verdad? Obviamente eso en términos culturales, pero en términos eclesiales, pues sí estamos en una situación complicada. O sea, el tema aquí está en el caso eclesial, es de dónde provienen los jóvenes que se están involucrando para acceder a un ministerio ordenado en la iglesia. Este es el punto. O sea, cuando un muchacho de esta época para dedicarse al ministerio es
tiene que salir de su vida cotidiana, irse a un invernadero, llámenle a esto seminario, o casa de formación, lo digo invernadero porque realmente no viven no están aclimatados al territorio que vive la mayor parte de la gente, salvo algunas congregaciones, algunos movimientos que lo han intentado como aterrizar más, pero la mayoría, cuando yo cuando yo veo tengo algunos alumnos que tengo y que los veo que llevan ya 4 o 5 años en algún seminario, a veces nada más por hacerles la broma y para sacarles, les pregunto cuánto cuesta el kilo de tortillas, por ejemplo. No tienen idea, ¿no? Y si les digo, ya cómo está el kilo de pechuga de pollo, menos. O sea, lo cual es un poco en broma, pero es que ellos ya entrando ahí no tienen que preocuparse de eso. Y, o sea, volvemos un poco al tema de los seminarios. Yo creo que los seminarios están en una crisis terrible, porque si bien fueron fundados en el Concilio de Trento hace 500 años con un objetivo muy, muy bueno y funcionó, eso hay que decirlo que sin duda funcionó, que recogió a todos los curas vagos que había por todos lados, y les dio alguna preparación, lo cual fue muy bueno, pero cambió la sociedad, cambió la iglesia y otras cosas, y entonces eso hace falta. Entonces, si hay una tendencia al conservadurismo, yo creo que sí. Y es un asunto de poder, a final de cuentas, ¿no? Es muy interesante. ¿Cuál es el perfil? Depende de cada diócesis, de cada región, pero ¿cuál es el perfil de estos jóvenes que entran y qué les enseñan cuando están allá adentro? Digo, yo doy clases en la Universidad Pontificia, además, y veo un poco de todo. Veo gente que muy abierta, veo gente muy cerrada, pero depende de dónde vienen, ¿no? Entonces, el conservadurismo eclesial, eso es fuerte. Culturalmente sí hay un retraimiento, y esto se puede ver muy claro. O sea, son más, en algunas regiones, por ejemplo, en el caso mexicano, pero también sucede en muchos otros lugares de América Latina, son más conservadores los ministros que se han ordenado en los últimos 10 años que los que se ordenaron hace 40 o 30. O sea, no es lo mismo los jóvenes de los 60, 70, que ahora pues ya son la tercera edad, pero era gente que estaba muy abierta a muchísimas cosas. Claro, era la época, pero ahora hay como más retraimiento, ¿verdad? Y hay un condicionamiento institucional. Yo creo que también es eso. La mayoría de las instituciones religiosas y las diócesis se están achicando, salvo una que otra, el caso mexicano. Y las que están muy preocupados de mantener sus propiedades y su capital religioso, y no saben qué hacer con eso. A mí me tocó, digo, una anécdota, les cuento, conocí una congregación en España, a mí me llamaba mucho la atención, una fundación francesa que tenía varias casas religiosas en España, y quedaban 4 religiosas de esa congregación. Tenían colegios, tenían conventos, unos terrenazos increíbles, y tenían una que se quejaba mucho, que era la que hacía la promoción vocacional para ver qué muchachas querían entrar. Era la más joven de la congregación, tenía 68 años, y andaba queriendo jalar vocaciones. La verdad, mis reconocimientos, pero caray, ¿no? Yo les decía, pues, ¿por qué no integran a laicos y a laicas comprometidas con su carisma, con su espiritualidad? Pues que se puede probar de muchas maneras y se comprometan, pero no. Y terminan haciendo más mal que bien. Digo, con todo respeto, conozco congregaciones, por ejemplo, ya no tienen personal, porque antes se daban el lujo de escoger y ahora agarran a los que hay, porque ¿qué pasa con los maristas? Que tienen escuelitas por aquí, por allá, pero ya no tienen hermanos preparados, y los que son terribles, pues por ser marista dirigen la escuela, ¿no? O por ser lasallista, pues aunque no le sepas, te tocó escuela. En fin, yo creo que hay un vicio ahí, y esto sí lleva a un conservadurismo, porque es conservar el estatus simbólico y el estatus de poder económico y de presencia social. Es multifactorial, pero sí es uno de los elementos ahí importantes. Muchas gracias. Lisbeth Montoya nos comenta, nosotras somos una comunidad de fe comprometido con el tejido social, en el ámbito político, economía solidaria,
por una ecoespiritualidad, valorar la diversidad, las diversas formas de familia, pero no nos ven, pero nos ven como bichos raros, aunque son muchos jóvenes que están abiertos a este nuevo estilo de discipulado de Jesús. Bueno, ese es el comentario de Lisbeth. ¿En qué lugar está Lisbeth? ¿En dónde anda? Bueno, yo soy de Medellín, Colombia, y desde luego ustedes saben que Medellín es una ciudad demasiado religiosa, lo mismo que el departamento de Antioquia, pero es de una religiosidad demasiado conservadora, o sea, muy cerrada y con miedo de abrirse pues a una iglesia abierta y comprometida. Tiene miedo, tienen terror de caer prácticamente como a la línea o al comunismo. Pero la gente, sobre todo la gente joven, está más abierta en este momento. Aunque los mismos sacerdotes, los últimos, terribles, conservadores, dan susto. A mí me da susto ir a una iglesia católica, oír la misa porque son tremendamente conservadores. Entonces me dice, y cuando salen, yo soy de las que llego, saludo, converso, y dice, no, pero es que, ¿en dónde estás parado y en quién estás pensando y a quién estás siguiendo, verdad? Porque es un Jesús totalmente desfachatado a lo que exige y lo que nos invita la palabra, ¿cierto? Muy bien, gracias, Lisbeth. Marina, comentario. Hola, ¿me oye? Sí, ¿Se oye? sí. Muy bien. Buenas noches de Dios al disertante y a todas las hermanas y hermanos. Soy de Bolivia, de Sucre, la capital, y bueno, soy coordinadora de la jurisdicción de Sucre, de las comunidades eclesiales de base. Yo le oía decir al disertante que las comunidades de base aún existen, ¿no? Pero lamentablemente, poco a poco nos estamos perdiendo. Entonces, y es una alternativa para una iglesia abierta, porque es una iglesia doméstica donde empezamos con la familia, ¿no? Pero lastimosamente, nuestros sacerdotes y toda la estructura eclesial no nos apoyan, pues, y bueno, muchas veces como acostumbramos y es siempre que se dice, si no es el padrecito, bueno, hay esa cultura todavía, ¿no? Pero sin embargo, no caemos ya en eso. Muchas comunidades ya trabajamos así sin el sacerdote y porque ellos no quieren a las comunidades. Son pocos los que están comprometidos con las comunidades por muchas situaciones, porque tal vez, bueno, no sé, queremos avasallar seguramente su puesto, no sé qué será su pensamiento de ellos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Ahora en la asamblea eclesial esperamos que podamos tener voz y voto y poder surgir como una alternativa. Entonces, y eso necesitamos de una fuerza, yo creo, en Latinoamérica, aún estamos en Latinoamérica, las comunidades, pero necesitamos tal vez el apoyo más de mucha gente, ¿no? Que es preparada y sabe lo que es una comunidad eclesial de base. No somos más autónomos, pero sin embargo siempre dependemos de lo que define el sacerdote o el obispo, o bueno, y eso un poco hace daño también a estas comunidades. Entonces, esperamos, es una esperanza la asamblea eclesial para que surjan nuevamente las comunidades como una alternativa. Y además que ahora hay pocos sacerdotes y ya no hay esos sacerdotes realmente pastores o que, como se dice, huelen a oveja, ¿no? Con el pueblo. Son más miseros que solamente se dedican a los sacramentos y a las misas. Bueno, eso quería comentar y tal vez pedir siempre el apoyo en la asamblea eclesial. Gracias. Daniela también tiene la mano levantada.
Gracias, Abel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Doctor, yo quería preguntarle su opinión acerca de cuál es el peso real, digamos, si es que eso se puede saber, de un papa. Pienso en Juan Pablo II y, o sea, hay cosas gravísimas, ¿no? Como el encubrimiento a sacerdotes pederastas y abusadores. Pero ¿qué tanto se le puede adjudicar la responsabilidad completa de una situación que implica varios niveles a un individuo, ¿no? A una persona? Claro, la responsabilidad como cabeza de la iglesia y el gran poder que tiene un papa, pues sí es muy significativo en un sistema organizacional, diría yo, como la iglesia, pero ¿qué tanto? Y pensando en Francisco, también con estos, un poco una voz que suena desde el Vaticano a veces medio esquizofrénica, ¿no? Porque sale, por ejemplo, este responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el que se prohíbe que se bendigan uniones del mismo sexo, pero parece que Francisco, no sé si, o no estoy tan enterada, parece que no es parte de eso, parece que Francisco de repente, como tras bambalinas, con personas concretas les dice una cosa, los manda una cosa, pero algunos quisieran que fuera más explícito, más intrépido, que tuviera un lenguaje como más de izquierda y que hiciera las grandes reformas. Otros dicen que esta ambigüedad y este juego que él hace es a propósito, ¿no? Como muy inteligente y entonces maneja así las cosas. Bueno, o sea, pienso yo, ¿cuál es la figura el peso de Francisco en este momento? Si, o realmente no es más conservador de lo que pensamos en algunas cosas, ¿no? A ver, comento estas dos intervenciones. Lo primero de las comunidades de base, yo creo que sí han entrado en una crisis fuerte. No conozco de otras regiones, pero en el caso mexicano me parece que todavía, por supuesto que hay, y hay muchas, pero nada que ver con lo que había antes. Yo creo que, pues sí fueron muy asediadas las comunidades, poco comprendidas y poco apoyadas. O sea, el asunto, yo creo que ha venido saliendo un tema fundamental de manera reiterada, es la importancia que tiene el cambio institucional en la iglesia. Eso es fundamental. Entonces, cuando todo el poder sigue estando centrado en un clérigo, pues si le caen bien las comunidades, las apoya, y si viene el otro, las desmantela. Y esto lo puede hacer porque, lo que les decía la vez anterior, porque tiene la autoridad legal para hacerlo, aunque no tiene la autoridad evangélica y moral, ¿no? Pero pues, al final de cuentas se impone esto. Por otra parte, el asunto, también hay una visión que yo creo que falta, por lo menos mi experiencia, lo que conozco en México. Yo participé hace algunos años también en comunidades de base, estuve trabajando en varios centros de comunidades, y lo que sí también logró ver es que faltó y falta autocrítica de las propias comunidades. O sea, la dinámica de las comunidades, tengo la impresión, por lo menos en el caso mexicano, que fue una dinámica hecha muy para el medio rural e indígena, pero no lograron arraigar en el medio urbano. Eso yo creo que es una primera limitación. Y en los medios urbanos donde arraigaron, eran medios urbanos de gente que había llegado por migración a la ciudad del interior del país. El otro asunto, otra limitación, es que no pudieron hacer un recambio generacional. Ese ha sido un problema muy interesante de la SEPS. O sea, no lograron involucrar a nuevas generaciones. Eso también fue un problema, entre otros. Yo creo que el asunto de la SEPS, hay muchos elementos que rescatar, pero no estoy seguro si habría que conservarlas tal como se dieron en los 70s, en los 80s. Yo creo que sí requieren una serie de cambios que tienen que venir de ellas mismas. Justamente, por ejemplo, estas experiencias que les comento de reconstrucción del tejido social de Michoacán, se empezaron, eran gentes de comunidades de base.
y empezaron a hacerse casi polvo a raíz de pues, todas estas crisis. Y dieron este cambio hacia este nuevo tipo de movimiento y cambiaron mucho, ¿no? Y ahora que la compañera colombiana mencionaba esto, un dato cultural, el tema, la misma expresión tejido social viene de Colombia. Fue donde se popularizó desde principios del año 2000, sobre todo. Poquito antes ya había algunos colombianos que en el ámbito popular y de experiencias populares lo estaban moviendo, pero de ahí se generalizó hacia América Latina. En México, esto ha sido retomado por ahí del 2005, y ahora hasta el gobierno actual en México tiene un apartado sobre tejido social, pero viene de Colombia la iniciativa. Interesante. Con relación a la otra pregunta, del peso del Papa, pues depende en qué sentido. Yo creo que primero hay que partir de un dato. El Vaticano es la única monarquía absoluta que existe en el mundo occidental. Es un dato no menor. ¿Qué quiere decir una monarquía absoluta? Que el que está a cargo, el que está en el vértice de la pirámide, detenta el poder ejecutivo, legislativo y judicial. De hecho, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, cuando renuncia al pontificado, la condición de que pueda renunciar es que nadie le acepte su renuncia. Porque si alguien le acepta su renuncia, esto supondría que hay una instancia que está por encima de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo menos jurídicamente el Papa tiene todo el poder en la Iglesia. No hay nada que esté sobre él, incluso el concilio, tal como está hoy la normatividad canónica. Entonces, es ahí donde a mí pues siempre me queda un poco la duda, también es, o sea, si tienes esta visión diferente de la Iglesia, Cardenal Bergoglio, pues ¿por qué no accionas con los mecanismos que tienes a tu alcance? Y realmente, pues haces lo que tienes que hacer. Esto es accionar como aquel que hoy por hoy legalmente tiene todo el poder en la Iglesia para hacer algo. Y no estoy pensando que haga un cambio así, que nadie sepa. Yo creo que hay cosas que podría promover desde el papado sin que esto supusiera una reforma de otro concilio. Por ejemplo, la autonomía de las iglesias particulares y de las conferencias episcopales. Yo creo que sería central, ¿no? Ahí no tendría que irse a ninguna novedad, sino simplemente aplicar lo que dijo el Vaticano II. ¿Por qué no ver el asunto? ¿Por qué la curia romana y el papado no sueltan el nombramiento de los obispos? Cuando esto debiera ser desde el pueblo. La Iglesia lo vivió por siglos. Que el que va a gobernar a todos tiene que ser el electo por todos. Lo que tenemos es que pues llevamos varios años con el Papa Francisco y el nombramiento de obispos viene desde Roma. Incluso el sínodo de la Amazonia, pues no se hizo en la Amazonia, sino en Roma. Y en fin, hay estas señales contrapuestas. En ese sentido yo coincido. Sin embargo, o sea, dicho lo cual, yo creo que el que hable en otro lenguaje, de otra manera, pues eso destraba cosas y hay que aprovechar ese aire fresco, sin duda. Da señales para mí contradictorias también. En el caso de la perspectiva de la mujer, el Papa Francisco no abre pero ni un centímetro, ¿no? En mayo pasado acaban de hacer una reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico, donde se condena a aquellos que ordenen a una mujer presbítera, por ejemplo. Lo aprobó el Papa Francisco, o sea, y además no había necesidad de aprobar eso, pero bueno, entonces, lo que muchos diríamos, pues ya que te atreviste a tocar el Código de Derecho Canónico, pues tócalo bien, ¿no? No digo, ya no lo vamos a pedir que sea muy revolucionario el Papa, pero pues simplemente que eche a andar lo que el concilio ya dijo, o sea, no meterse en grandes problemas. El asunto de la elección de los ministros, lo de las conferencias episcopales, el asunto de la libertad de las liturgias por regiones, por países, por culturas. Digo, hay infinidad de temas que pueden estar por ahí, ¿no? Y yo creo que se podría, sin embargo, aunque no haga la cuestión jurídica, las declaraciones del Papa van aflojando las cosas. Yo ahí le veo, pero por otra parte yo creo que el peso del Papa
que sigue siendo fuertísimo, no obstruye, no sabotea el que podamos generar movimientos eclesiales desde abajo. Yo ahí es donde veo, porque si no, siempre estamos viendo a ver qué decide la autoridad. Pues que lo decide, qué bueno, y si da aire fresco, agarremos un respiro y vamos para adelante. Pero si la iglesia quiere cambiar, no puede estar dependiendo de la autoridad en ese sentido. Yo es lo que pensaría. Entonces es una situación ambigua, pero en términos jurídicos sí tiene todo el peso. Por eso sus gestos, aunque sean un poco ambiguos, generan mucho ruido, ¿no? Pero sí, no ha accionado jurídicamente las cosas, y eso a mí personalmente me preocupa. Me preocupa porque al no tocar las instituciones, si fallece este papa y llega uno del signo y de la tendencia totalmente opuesta, volvemos de nuevo a la era de hielo 3 y se vuelve como la serie de la película, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Y lo puede hacer tranquilamente porque no modificó realmente lo de más fondo. Ese es el punto. Pero perdón que haga esta precisión, pero ¿será porque no puede, porque hay fuerzas, porque... o eso ya es como mucha especulación? Pues yo creo que es especular. Yo creo que el Papa Francisco, en fin, es un personaje, quienes yo he platicado con jesuitas que lo conocieron de jesuita en Argentina, y dijeron que era muy conveniente mejor distinguir, así como en quienes estudian teología en cristología distinguen el Jesús histórico del Cristo de la fe, habría que distinguir entre el Bergoglio de la historia en Argentina al Papa de la fe. O sea, nunca fue alguien así un heraldo del progreso, y eso pues no, así muy, pues no. Es bueno lo que está haciendo, pero yo creo que tiene miedo. Miren, el miedo es muy mal consejero. Y cuando da miedo, el Espíritu Santo no sopla. O sea, me queda claro. El Papa Pablo VI, que fue de los que más abrió, cuando le entró miedo y empezó a cerrar todo, se le empezó a revolver el barniz. Yo creo que en el caso de Francisco tiene miedo un poco de la curia, tiene miedo del otro, y sin embargo tiene todo el poder. Si él dice, si él se levanta esta mañana y dice, a ver, yo quiero esto, no le pueden decir que no, porque él tiene legalmente toda la autoridad. Obviamente eso sería generar un golpe muy fuerte, ¿no? Incluso quizá un cisma o varios cismas. Yo creo que quizá por ahí puede ser, pero estamos especulando, definitivamente. Yo creo, esa ya es una postura personal, que la postura de Francisco es aflojar ciertas amarras, aflojar ciertas tapaderas que estaban ahí, y le va a heredar al siguiente el asunto. No lo veo muy intrépido haciendo grandes cambios. ¿Por qué? No lo sé. Ya ven que lo acaban de operar apenas, ¿no? La semana pasada, si no mal recuerdo. Entonces, pues tampoco vamos a tener mucho papa para rato. Digo, los eligen bastante grandes. Y bueno. No sé si hay alguna otra participación, algún otro comentario o pregunta. Adriana. Muy claro todo. Coincido con la mayoría de las ponencias del profesor. Siento que falta modificar los programas de los seminarios, que faltan grandes modificaciones en las órdenes de hermanas, que todo sigue casi como en el medioevo, y eso no permite el cambio tampoco en los nuevos ministros, en las nuevas ordenadas. Y si no hay un cambio de base en todo eso, es casi imposible que las sociedades que están tan acostumbradas al verticalismo de los sacerdotes, de los obispos,
puedan también ampliarse y atraer a tanta gente que se nos está yendo de la iglesia. En realidad, yo soy de Argentina, de Buenos Aires. He conocido al Papa Francisco como el padre Jorge. Muchas de las cosas que ha dicho el profesor seguramente las ha dicho porque también conoce mucho de su historia. Y si bien por ahí nosotros esperábamos que hubiera más cambios, realmente se atreviera un poco más. Bueno, por ahí seguimos esperando todavía, ¿no? Pero hay muchas cosas que si no cambian desde las superestructuras es difícil también que se transmitan de otra manera, y es difícil ser como un imán que atrae. Es muy complicado todo, ¿no? Yo trabajo en ecumenismo y diálogo interreligioso en una diócesis que tiene dos ciudades, dos circuitos que son muy populosos y bastante pobres en el Gran Buenos Aires, y es muy difícil para nosotros, por ejemplo, que se incluyan dentro de los seminarios, sobre todo, el tema del diálogo. Nosotros trabajamos con pastores, sobre todo con pastores más dentro de la provincia, más que con hermanos cristianos de las iglesias ortodoxas, que hay pocas, ¿no? Y tenemos una muy buena relación, interactuamos bien en lo social, en la parte de caridad y demás, y en las relaciones, pero al no instituirse el diálogo, por ejemplo, el diálogo ecuménico, sobre todo dentro de las órdenes, es muy difícil conseguir que los sacerdotes generen, ¿no? Esto dentro de sus parroquias, de sus zonas. Es como trabajar mucho por ahí para no hacer tanto. Yeah. Sí, yo creo que aquí hay algo que es bien interesante y no hay que perder de vista. Yo creo que hay procesos que ya no son reversibles. O sea, ahora que hablabas, Adriana, del asunto de la preparación en los seminarios, yo creo que ahí hay un déficit terrible de una formación de calidad, no en todos lados, pero sí. Yo creo, y con todo, digo, tú hablas de Argentina, pero yo creo de los seminarios más bajitos que hay son de América Latina, es México. O sea, en México estamos muy mal los seminarios diocesanos. Y bueno, en cada región también varían de región a región. No es lo mismo el seminario en Mendoza, en Córdoba, que en Buenos Aires, me imagino. O sea, depende también del clero y demás. Pero yo creo que hay procesos que ya no paran. Este tipo de grupos, por ejemplo, esta iniciativa, a mí se me hace muy interesante este trabajo que hace Abel con otros compañeros, porque este proceso de aprendizaje está despertando una inquietud, está suscitando un imaginario, está suscitando expectativas de otras posibilidades. Y esto ya no tiene reversa. Estas inquietudes que se expresan en el grupo no se quita con que venga otro papa, otro obispo. Son procesos que están echados a andar. Y que las cosas tampoco tienen que avanzar a saltos. Son procesos, como bien mencionaba aquí en su comentario Víctor, son procesos complejos que se dan hasta en las familias, ¿no? Pero aquí el punto está en que yo creo que hay muchos signos de esperanza, yo lo vería así, de gente que está participando, lo que yo he escuchado aquí de Lisbeth, de Daniela, de Adriana, de otros compañeros. Digo, caray, nos podemos quejar de muchas cosas, pero esto no lo podríamos estar haciendo hace 30 años quizá, ni escuchando estas participaciones de laicos, de laicas,
o incluso de gente que esté en algún instituto religioso, con esta apertura, con este diálogo, sino quién sabe qué hagan las autoridades. Pero este oleaje ya no se para, o sea, no le veo posibilidades de echar marcha atrás. Que los que viven de la institución se vuelvan conservadores, híjoles, pues mira, somos creyentes gracias a ellos y a veces a pesar de ellos. Entonces, la historia sigue y se mueve, ¿no? Dice por ahí Lisbeth, leo el de Dr. Hugo, los cambios son un proceso con un acto o decisión, aunque sea la del Papa, no es suficiente. Entiendo que hemos comenzado un camino y la ansiedad puede jugarnos en contra. Lisbeth nos comenta, son procesos, pero en algunos sectores muy lentos y consideren que son tenidos por los mismos pastores y sacerdotes. En Medellín, demasiado conservadores. Mario también quiere comentar. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, no sé si me pareció también muy bueno el comentario que la sesión pasada hacía nuestra compañera Daniela sobre los diferentes niveles de experiencia religiosa, ¿no? Que se veía en la basílica y quizá pues otros, ¿no? Que somos acá, bueno, no sé si como las discusiones entre grupos conservadores y otros más abiertos, pero bueno, fijándonos como en el panorama general del mundo, en medio pues, de estas crisis que ya también se han mencionado en las sesiones, como en qué punto estamos, ¿no? O sea, está la crisis ecológica, pero también migratoria, política, además de la económica y de salud. No sé si, o sea, si el papel del cristianismo en toda su variedad sea relevante o alcance a modificar algo en medio de todo esto, y pensando que somos millones, ¿no? No sé cómo va por ahí. O sea, estos grupos de CIAS por la paz, bueno, en mi opinión, son pequeños, aunque tienen también la colaboración a veces de los gobiernos, pero no sé si tendría que llegarse como a las masas, ¿no? A ampliar más esto en los buenos tiempos de las EPS, ¿no? En que, no, eso, o sea, pensar en ese momento quizá de crisis del cristianismo y en medio de la crisis mundial, ¿no? En la que parece que está amenazada mucha de la vida existente, no toda, ¿no? Sobrevivirá algo, pero no sé, por ahí, ¿cómo sería su opinión, doctor? A ver, quisiera retomar un ejemplo histórico, más que dar una opinión. Estoy pensando, hay un documento muy interesante del Nuevo Testamento, han de conocer ustedes las llamadas cartas de Pedro. Están ahí en el Nuevo Testamento, que obviamente no son de Pedro, pero así les pusieron. Que son de una región que se llama Ponto y Bitinia, es una región en Asia Menor. Es una región bien interesante porque ahí tenemos dos testimonios, ¿no? El testimonio interno de los creyentes en el siglo I, que es la carta de Pedro, y tenemos los informes del que era el procurador romano, que es Plinio, que le manda sus informes a Trajano, al emperador Trajano, sobre los cristianos. Lo menciono como ejemplo histórico porque es muy interesante. Cuando el procurador romano le escribe al emperador que no sabe qué hacer con los cristianos, empieza a narrar cómo viven. Dice, a ver, se reúnen el primer día de la semana, primer día de la semana el domingo, lo que ahora llamamos domingo. Se van temprano, rezan, luego se van al comercio o a lo que tienen que trabajar y regresan y se reúnen y así. Yo le diría, ¿y eso cuál es el problema? Y dice Plinio, dice, pero tienen un asunto, dice, ¿qué es lo que le llama la atención? Y aquí hago un paréntesis, a un observador de fuera. Ponto y Bitinia eran regiones sumamente comerciales, muy fuertes, del comercio de Oriente hacia la costa y demás. Dice, cuando ellos se reúnen en las mañanas, hacen dos promesas o tres promesas los
que se llaman cristianos. Uno, no alterar las balanzas, las básculas, ¿no? Dos, no cobrar, ¿cómo le llamaban antiguamente esto a los intereses? No cobrar usura de lo que prestan. Eran dos cosas que hacían grupos que han de haber sido 4 familias y un tambor, ¿eh? No crean que eran demasiadas. Pero imagínense en un lugar comercial donde estas 4 familias, que eran familias extensas, no la familia nuclear que tenemos, se propone uno no alterar las balanzas de medida del comercio. Imagínense que en México, estamos en otro lugar, que hay varias gasolineras. El que tiene una gasolinera creyente dice, yo no les altero la medida, yo doy litros de a litro. ¿A dónde vamos a dirigirnos? Si además vas a pedir al banco y te cobran de intereses el 35% y dicen, aquí prestamos, no cobramos usura. Estas dos acciones que lo hacían desde su fe, se volvió una amenaza para la ciudad. ¿Para quiénes? Para los que tenían los intereses. Y señala otra acción que narra el procurador romano Plinio, que le dice a Trajano, además, dice, he torturado a un par de mujeres esclavas que son sus dirigentes. O sea, le estaban poniendo un trancazo, un torpedo de profundidad al patriarcado del Medio Oriente, donde no solamente son mujeres las que son las líderes, sino son esclavas. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, esto cambió una cultura. Yo creo que nosotros luego estamos queriendo pensar como piensa la modernidad a grandes escalas, y esto nos paraliza. Lo que movió el cristianismo en los orígenes fueron acciones puntuales, sencillas, pero de una incidencia social tremenda. Trajano, además, le dice, oye, pues pon orden en la ciudad, pero pues realmente no encuentran qué. Al final le dijo, no, pues que no da culto a nuestros dioses. Pues era lo de menos, o sea, realmente era un problema cívico sin importancia. El problema es que se le estaba revelando toda la clase pudiente y acomodada de Ponto y Bitinia, porque estos estaban acaparando las cosas, perdón, el comercio y demás, por una promesa que se hacían desde su convicción de fe de ser cristianos, ser honestos. Y la otra, revolucionar la manera de articularse y de organizarse, y poner a mujeres y poner esclavas como líderes y ministros de la comunidad. 3 acciones sencillitas que les valió que los persiguieran, además se volvió un peligro social. Dicho eso históricamente, yo me preguntaría, yo creo que en cada región, en cada ciudad, en cada barrio, podemos hacer acciones de este tamañito sin salirnos y confrontar, como en el Apocalipsis, a la bestia. O sea, lo que plantea Pablo en su momento es, no necesitas salirte, sino necesitas volverte desde dentro inoperante lo que no va de acuerdo a la nueva vida en Cristo. El que llora como si no llorara, el que está casado como si no lo estuviera, etcétera, el como si. O sea, hay que vivir ahí, pero vivir de manera diversa, y eso altera las cosas. Entonces, no esperemos la gran reforma, a lo mejor yo soy un poco pesimista de esas cosas, de la gran asamblea eclesial, el sínodo de los sínodos, y ojalá venga algo ahí. Pero fíjense lo que hicieron estos cristianos, y gracias a estas acciones lograron resquebrajar un imperio, y los que somos creyentes hoy, 20 siglos después, fue gracias a ellos. Ahí tenemos una lección importantísima, se las comparto. Hay un librito muy interesante sobre eso de un biblista español que se llama Santiago Guijarro, y justamente plantea esto, ¿no? Esta experiencia de Ponto y Bitinia vista desde la parte pública y la parte de los creyentes, que es la carta de Pedro, pero ver cómo para ser cristianos y generar un cambio, no necesitamos movernos en las coordenadas de la globalización, ¿eh? Ojalá y lo podamos hacer, pero no necesariamente es lo que mueve el mundo, sino estas pequeñas acciones que son anticipos de la presencia del Rey.
Sí, me meto aquí. De verdad me gustó muchísimo lo que acabaste de decir, porque realmente nosotros, las comunidades tenemos que ser esa fuerza pequeñita, pero constante y permanente, que desacomodamos, pero ahí estamos. No podemos es sencillamente quedarnos callados. Es tratar de esa vivencia del Evangelio comprometido con un estilo de vida diferente, como nos pide la palabra. Y de verdad, muchísimas gracias porque con lo que acabas de explicar, como que no me das a mí y que pueda transmitirle pues a mis compañeras y mis compañeros como esa energía, porque tenemos que seguir trabajando. A pesar de que veamos un mundo, una iglesia muy conservadora, nosotros aquí en Medellín y Colombia, ¿cierto? Pero sí, las comunidades, yo creo que la fuerza está desde el Evangelio, pequeñito, goticas, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Leslie. Yo no, me gustaría cerrar con una cosa ya para terminar. Ya ven que en el Evangelio hay lo de la parábola del grano de mostaza. A veces, digo, uno ya no está en una cultura agrícola necesariamente, y mucho menos sembramos mostaza. Pero para que entiendan, a veces siempre se ha interpretado que el mensaje del reino es el grano de mostaza porque es una semilla chiquita. No tiene que ver con lo chiquito. En tiempos de Jesús, la mostaza estaba prohibida en el campo, porque es una semilla así chiquita, pero muy invasiva. O sea, que sueltas tantito y se sigue. Se va reproduciendo ahí, digo, cada quien en su región ha de conocer varias, ¿no? Acá en México la conozco, el cilantro y este tipo, sí, tira uno tantito y se va. Cuando Jesús dice que el reino como un grano de mostaza no es solamente por chiquito, sino por la capacidad de irse comiendo todo lo demás, irse haciendo presente. Yo creo que las acciones eclesiales, si las vemos desde ahí, primero, pues como decía San Ignacio por ahí, ¿no? Hay que hacer todo como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Entonces tampoco hay que estar, no, pues que la iglesia considera, está bien, hay que verlo, hay que movernos en estas coordenadas, como decían mis abuelos, con estos bueyes hay que arar, pues órale, son los que tenemos, pero no depende de eso, depende del dueño de la mies, y nosotros hay que hacer nuestra tarea. Con eso, bueno, pues gracias. Pues muchas gracias, doctor Legorreta. Creo que todos estamos tanto iluminados como emocionados con estas palabras y también con el reflexionar y el compartir en pues a nombre de PEC, le damos las gracias por acompañarnos, por compartirnos y también por animarnos a seguir pensando otras formas de ser iglesia y de vivir el cristianismo en el mundo de hoy frente a los retos precivilizatorios. Pues a todos también, muchas gracias por participar, por acompañarnos en esta sesión de nuestro seminario de Teología Latinoamericana y los seguimos esperando en las demás actividades y cursos que se van realizando en el EPEC. No sé si Mario quieras compartirnos algunos de los que vienen. Pues nada más agradecer al doctor José de Jesús, increíble, y también a todos los que están con nosotros, a todas las que están con nosotros. Es igual esta mostaza, ¿no?, que se va expandiendo de Colombia, Bolivia, Argentina, México. Pues yo creo que nos da mucha alegría pues tener este encuentro. Y aunque somos poquitos, está la grabación y hay muchas personas que luego ven este material, ¿no?, en toda América Latina. Entonces, pues, esta alegría. Y como Isabel, seguimos con otras actividades. El sábado continuamos con estos espacios de reflexión. Mujer Iglesia se llama este espacio, y donde se han presentado diferentes colectivos feministas, de teología feminista, es todos los sábados de este mes. Y también los lunes tenemos este espacio de revisión crítica sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Los martes este curso de Biblia con la Federación Bíblica Latinoamericana. Y los jueves continuamos con nuestro curso de teología afrofeminista con la doctora Gabriela González. Pues es una alegría tener estos espacios, estas oportunidades de encuentro y de reflexión crítica que generan esperanza.
como ha sido este encuentro. Así que pues agradecerles y un abrazo, doctor, a usted y a todas las que están acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buena tarde, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy Muchas importante. gracias. Gracias, Excelente su ponencia. Muchas gracias. gracias, gracias. Que buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.